Sea bienvenida y bendecida cada persona que esté viendo este video. Mi nombre es Pamela Chicone del Ministerio Juntos por Dios y para Dios. Y en esta ocasión quise hacer lo que se llama la historia de mi desierto. Esta serie va a contar de 3 videos donde podré abrir mi corazón y contarles a cada persona que está pasando un proceso específicamente de restauración matrimonial pueda ser inspirada en cómo el Señor trabajó en mi restauración personal y matrimonial. Esta primera parte está titulada y basada en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, donde dice: y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y así mismo es como comienza mi historia. Para muchos que ya han escuchado mi historia, realmente mi proceso inicia al yo dar a luz a mi tercera hija. Yo tenía 7 años de casada con un maravilloso esposo al cual siempre le daba las gracias al Señor por haberme regalado un hombre perfecto para mí. Mi corazón estaba muy agradecido con Dios por lo que Él había hecho conmigo y con mi matrimonio. Sin embargo, en el momento de nacer nuestra tercera hija, yo había notado que ese hombre tan bueno, perfecto, romántico y súper enamorado de mí era otro. Y empecé a ver su indiferencia como en comparación con el nacimiento de mi primera hija y hasta con nuestro segundo hijo, era otra persona la que estaba a mi lado. O realmente no lo estaba, porque había una desconexión tanto física como emocional. Recuerdo a pocos días de haber dado a luz, haber tenido una crisis de nervios, haber estado muy enojada, y en ese momento me desahogué porque le había dicho a las personas que se encontraban en mi casa que yo no comprendía, no podía entender cómo yo, estando en una situación así, con una bebé recién parida, con dolores, porque como se dice aquí en República Dominicana, me había preparado, y mi esposo no estaba en casa. El Señor es tan bueno que en ese momento se encontraba una tía que tengo, que quiero muchísimo, estaba mi madre y también estaba mi suegra. Pero el Señor fue tan bueno y supo mandar a mi tía en ese momento, ya que mi querida suegra y mi querida madre no querían involucrarse porque era una situación un poco delicada. Entonces mi tía habló a solas conmigo. Ella me había dicho de que aunque ella entendía cómo yo me sentía, yo tenía que amar a mi esposo. Yo le decía, pero ¿cómo puedo amarlo si él no está conmigo? Ella me hablaba de que Dios me amaba, de que Dios estaba conmigo. Y yo no quería escuchar eso. Yo, aunque sabía que Dios me amaba, yo lo que quería era que alguien me apoyara y me dijera lo que yo tenía que hacer, de imponerme, de tratarlo mal. Pero mi tía me hablaba de que no me quejara. Yo decía, pero ¿cómo no me voy a quejar si él está haciendo mal? O me decía que había dicha en quedarse callado, había sabiduría en estar callado. Y yo le decía, pero es que yo necesito a alguien que me ayude con los demás niños. Y ella me decía, el Señor te va a ayudar. Y yo no entendía nada de eso. También me decía de que no le peleara a mi esposo, de que no le diera queja, de que fuera una mujer sabia. Y yo decía que eso no era posible. Ella me decía que él era mi cabeza y que yo tenía que amarlo y sobre todo respetarlo. No era que le iba a permitir que me humillara, pero de todas esas quejas y todas esas demandas que yo tenía hacia mi esposo, tenía que buscarla en Dios. Para serle sincera, yo no acepté eso, pero eso fue una semilla que mi tía sembró en mí en ese momento. A raíz de que todo seguía empeorando, decidí buscar ayuda profesional, ya que es muy normal la depresión postparto. Yo había decidido ir a donde una psiquiatra, le había explicado mi situación y por la situación tan delicada que estaba pasando, me habían sugerido tomar medicamentos. Yo había tomado unas muestras que me había dado y realmente tenía mis dudas. Así que, vamos a decir, en obediencia, me tomé las muestras que me duraban para 3 o 4 días, luego tenía que comprarlas. Pero al mismo tiempo, yo había decidido refugiarme en el Señor porque había recordado
cómo el Señor, de una forma u otra, me había revelado testimonios de restauración matrimonial. Y aunque cuando en ese momento yo los leía, por mi mente decía, no, a mí no va a pasar eso, pero me encantaba leer esas historias como con esos finales tan inesperados y felices. Y había recordado que en una vez anterior, cuando yo estaba muy enojada con mi esposo, había decidido orar por él. Y había buscado en el Ministerio de la Esposa que Ora, aunque realmente es un libro que existe, que es 30 días orando por mi esposo. Recuerdo perfectamente esa primera oración, en que la primera oración se basaba en ser su esposa. Recuerdo cómo entre lágrimas le pedía al Señor que me ayudara a ser la esposa que mi esposo necesitaba. ¿Por qué? Porque ya en algunas conversaciones, o mejor dicho, discusiones previas que tenía con mi esposo, él hablaba mucho de mis fallas como esposa. Yo decía, pero está bien, la gente cambia, pero como quiera él tiene que amarme. Pero en esa oración fue tan bonito como humildemente le pedimos al Señor que antes de transformar a nuestros esposos, nosotras seamos transformadas. Y para serle sincera, empecé como a sentirme un poco diferente. No tomé las pastillas y cuando tenía la consulta de seguimiento le había explicado a la doctora lo que me había pasado. Ella me dijo que en mí se veía un semblante diferente y que era muy sorprendente que para la situación que estaba viviendo, lo ideal, lo recomendable era estar medicada. Así que ella, recuerdo cuando me dijo, sigue orando, pero si pasa alguna situación, me llamas. Y irónicamente, cuando empecé más a orar, vi que las situaciones estaban empeorando. Mi esposo cada vez estaba más ausente, peleábamos más y él estaba más enojado. Hasta que una amiga y su esposo, que son amigos de nosotros, se me acercaron y habían notado que algo diferente estaba en mi esposo. Ahí yo decidí abrirme con ella y contarle lo que estaba sucediendo. Y ella me dijo, es que tú tienes una guerra espiritual. Yo no tenía la menor idea de a lo que ella se refería, ya que aunque yo era creyente, sí conocía al Señor como mi Salvador, como que no tenía una relación con Dios, porque mi relación con Dios se basaba en orar en las noches, algunas noches, orar en situaciones difíciles y agradecerle cuando las cosas me iban bien y siempre de vez en cuando decir, bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero realmente yo no sabía lo que era tener relación con Dios. Entonces empecé a tener más curiosidad por las cosas del Señor. Fui notando que en los testimonios siempre lo que era común era que las esposas habían experimentado una revelación del Señor, habían conocido al Señor, como dice su palabra, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y en eso se basaba cada testimonio, en cómo ellas fueron restauradas primero de corazón y luego su matrimonio por la relación que habían tenido con el Señor. Y así luego fui encontrando en su palabra cuando dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Para mí fue muy sorprendente escuchar esta palabra y leerla también. Recuerdo que en algunos testimonios y lo que seguía en algunas redes sociales sobre restauración matrimonial, hablaban que mi esposo no era el enemigo, que era esto, las potestades, eran principados, era eso lo que realmente era mi enemigo, lo que tenía a mi esposo preso en las tinieblas y había transformado a mi esposo en alguien que yo realmente no conocía. Sin embargo, a pesar de haber buscado del Señor, haber buscado apoyo con parejas, algunos me dieron consejos que no eran los apropiados. Y producto de las emociones, tomé la terrible decisión de sacar a mi esposo de la casa. Esto es algo de lo que siempre me he arrepentido. Sé que muchas personas dirían, bueno, es que quizá para lo que hizo se lo merecía. No.
Eso no viene del Señor, porque también su palabra dice que la mujer no abandone a su marido. Y eso era algo que ya me habían aconsejado mujeres sabias, pero yo, producto de mis emociones, producto de que yo me quiero, de que yo debo ser feliz, de que me amo primero, lo saqué de la casa. No fue la decisión correcta. Y esto luego lo comprobé porque a pesar de haber tomado una mala decisión, ya el Señor sabía lo que había en mi corazón y yo había decidido buscarlo. Y luego encontré el libro Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio de Erin Field. Fue como casi al día siguiente de mi esposo estar fuera de casa que ese libro llegó a mi vida. Yo lo había leído y fue como se me abrieron los ojos. Recuerdo los primeros capítulos donde ella hablaba que había esperanza, que no importaba que ya mi esposo no me quisiera, que dijera que no iba a luchar por mi matrimonio. Recuerdo esa hermosa frase en que dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Eso está en Eclesiastés 4:12, donde dice, o donde se interpreta que si tú tienes a Dios de tu lado, tu matrimonio no se va a romper. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Tú y Dios son multitud. Pero también me hablaba de que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Eso está en Oseas 4:6. Y realmente eso es lo que había pasado. Mi matrimonio había muerto por falta de conocimiento, porque el conocimiento que yo entendía que sabía no era la sabiduría de Dios. Y para mí fue tan sorprendente que luego todo lo que empecé a leer en el libro era todo lo que ya mi tía me había dicho en ese momento, pero mi corazón no estaba preparado para hacer lo que ella me estaba aconsejando. Recuerdo haberla llamado y le había dicho que si ella había leído ese libro, me dijo que no lo conocía. Y yo le dije, pero es que dice exactamente todo lo que me estás enseñando, ya que a pesar de la situación, yo también tuve la bendición de tener mucho apoyo espiritual de mi tía. Mi tía oraba por mí y me daba muchos consejos que yo encontré en el libro, pero me encantó lo que me dijo mi tía. Si el libro está basado en la palabra, por eso tenemos que hablar lo mismo, a pesar de que yo no conozco ese libro, porque ambas hablaban de la misma fuente. Y en esa palabra también encontré varias verdades que abrieron mis ojos. Como dije anteriormente, mi esposo es mi autoridad. Con eso no quiere decir que vamos a ser unas mujeres subyugadas, que no tenemos opinión. Claro que no, pero en la actualidad pensamos que somos más sabias, que somos más inteligentes y queremos tomar las riendas de nuestros matrimonios, tomar las riendas de las decisiones que deben de ser en conjunto y no validamos la sabiduría de nuestro esposo. Eso pasó mucho conmigo. Yo me creía sabia en mi propia opinión y entendía que las decisiones tomadas, las correctas, eran las mías. Y eso fue endureciendo el corazón de mi esposo y alejándolo más de mí. También aprendí algo, que había mucha dicha en hacer silencio. Decía que si me iba a ganar a mi esposo debía ser sin una palabra, como dice la palabra en 1 de Pedro 3. Mi tía también me había dicho ese consejo basado en la palabra. Y recordé cuando en 2 ocasiones discutía con mi esposo y cuando yo me le acercaba y hablaba con él, él me decía, tú eres como una gotera, todo el tiempo eres una gotera. Y leí en el libro, pero que está basado en un versículo bíblico, que dice que gotera constante es la mujer contenciosa. Incluso habla en 2, si lo pueden luego buscar, consultar, existen 2 versículos que hablan de la mujer contenciosa. Y en uno dice que es mejor vivir en el tejado que vivir al lado de ella. Y fue un choque muy duro a mi corazón, porque así mismo estaba mi esposo. Yo prefería estar en otro lugar que estar a mi lado, porque yo había reconocido que cometí un error y cuando le pedí que regresara, él no quiso regresar, porque herí su orgullo y también porque el Señor ya tenía planes a solas conmigo. Ya que cometí ese error, el Señor puede tomar de un error, si nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, el Señor restaura todo. El Señor puede hacer de ese error una bendición. ¿Y por qué lo digo? Porque entonces al mi esposo no estar a casa, los momentos a solas, yo quería pasarlo con el Señor. Nuevamente,
si tu esposo está en casa, no busque ahora ese pretexto para echarlo de la casa porque el Señor va a hablar a solas contigo. No. Lo que le quiero decir, que si en algún momento ustedes entienden que han cometido un error, que esa condenación que no viene del Señor no las aleje más de Él, porque el Señor ama y conoce nuestros corazones. También había encontrado, voy a poner la cita si me permite el video, en Segunda de Crónicas, cuando habla de que si mi pueblo se humillare y me buscare de todo el corazón y se volviera de sus malos caminos y oraran y buscaren mi rostro, entonces yo los sanaré y yo los restauraré. Hay versiones que dicen restauraré, en otras sanaré. Yo en mi proceso, la Biblia que utilicé, que tenía, es la Reina Valera del 95. Y ahí, como dice, es la palabra de Dios. El Señor me fue hablando a través de su palabra. Pero entonces ya tenía el libro. Y el libro hablaba de que primero el Señor iba a obrar en mí y luego iba a obrar en mi esposo. La palabra dice que como Él y yo somos una sola carne, entonces lo que el Señor hiciera conmigo en su tiempo perfecto lo iba a hacer con mi esposo. Pero ustedes se imaginarán que todo lo queremos para allá. Queremos todo como se dice, en efecto microondas. Ok, Señor, pues ya yo me voy a transformar para que luego transforme a mi esposo. Las cosas hermosas toman su tiempo, porque también su palabra dice que el Señor todo lo hizo hermoso a su tiempo. Entonces también la palabra dice que hay un tiempo para todo, y así es. Y al mismo tiempo de estar leyendo el libro y de querer crecer espiritualmente, mi tía me había regalado una guía que se llama 40 días de ayuno y oración. Realmente no se basaba en el ayuno bíblico, porque el ayuno bíblico y realmente el verdadero ayuno es la abstinencia de alimentos. Sin embargo, como dice, 40 días de ayuno y oración, para mí eso fue como una persona que yo no sabía absolutamente nada. Yo ni siquiera sabía lo que era una alabanza, yo no entendí lo que era una guerra espiritual, yo no sabía ni cómo empezar a leer la palabra, yo no sabía ni siquiera cómo orar. Pero cuando esa guía llegó a mis manos, fue para mí como, valga la redundancia, como un camino, una pequeña guía para yo crecer espiritualmente. Recuerdo que yo había notado que mi intención era crecer espiritualmente. Y alguien me había dicho, pero pon la restauración de tu matrimonio. Y yo decía, pero es que de nada me sirve si yo no he crecido espiritualmente. Entonces, no voy a hacer spoiler, pero el ayuno te enseña, hay una recomendación que te pide que cada día comiences a leer la palabra. Y el libro que recomiendan es el libro de Marcos. Para mí, la razón por la que recomiendan el libro de Marcos es porque realmente debemos de conocer al Señor. Y nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Y si yo no conozco al Hijo, ¿cómo voy a llegar al Padre? Entonces, el Evangelio de Marco habla la historia de Jesús, pero en Marco habla de una manera más llana y más concisa. Y ahí entonces fui como viendo, porque también te piden un libro para empezar a tomar notas, que a medida que leía la palabra, yo encontraba como que Jesús siempre decía que nada era imposible para Dios. Y recuerdo que la lectura que más me impactó fue la historia de la mujer sirofenicia. Y es la historia, eso está en Marcos 7, a partir del versículo 24. Te habla de una mujer que no es judía, por tanto, no era, vamos a decir, no creía, o sea, no era una creyente, no era una seguidora de Dios, pero había escuchado de Jesús y tenía una hija enferma. Ella ni siquiera le llevó a su hija, ella fue a suplicarle a Jesús que por favor sanara a su hija. Y en ese momento, al instante de ella hacer la petición a Jesús, Jesús no le responde. Incluso algunos te hacen entender como que le dicen los discípulos que la ignore, pero ella sigue insistentemente y le pide que sane a su hija. Jesús en una le responde y le dice, no es bueno darle el pan a los perritos. No es de una manera denigrante, que realmente se refiere a los perritos, sino como a los gentiles, a los que no son los judíos, pero hablaba de sentido figurado.
Y esta mujer sabiamente le dice, sí, Señor, pero con las migajas los perritos se alimentan. Jesús le responde, qué grande es tu fe, tu hija ha sanado. Y a mí me impactó. En eso yo no tenía tanto conocimiento, no tenía una gran madurez espiritual. Y es por eso que es importante, aunque hayas leído la palabra, conozcas una historia, vuelvas y la leas. Porque la palabra de Dios es tan maravillosa que renueva tu mente cada día. Y lo que pudiste leer en una ocasión no te va a decir lo mismo que luego la lees. Porque en ese momento yo lo que entendía era, mira cómo esa mujer está pidiendo sanar a su hija. Yo le pido a Dios que sane a mi esposo, porque ya yo entendía que lo de mi esposo era algo espiritual y necesitaba una sanidad espiritual. Y cuando Jesús le dice que no es bueno, que tenía que darle primero la comida a su pueblo, yo lo que entendía, bueno, el Jesús está diciendo que a mí, Él me va a trabajar primero. Pero cuando ella le responde la migaja, yo dije, bueno, Señor, pero en lo que tú trabajas conmigo, no es mucho lo que tú tienes que hacer, porque con lo más mínimo que tú hagas, mi esposo va a cambiar. Eso fue lo que yo entendí en ese momento. Pero realmente esta historia va más allá. Habla de del poder de la fe. De lo importante es tener la fe. De esperar en el tiempo de Dios. Porque fíjense cómo Jesús no respondió al primer llamado, a la primera petición. Pero sí respondió. Porque ella se mantuvo en fe y siguió insistiendo hasta recibir su milagro. Y eso es lo que nos invita el Señor. Pero también había encontrado que Jesús hablaba en Marcos 9:29 que este género no sale con nada sino es con ayuno y oración. Ahí había entendido que lo de mi esposo requería de mí una mayor entrega espiritual, que era ayuno y oración, no solamente era orar. Y gracias a Dios en ese momento me encontraba ayunando y luego hay días en que sí se hace un ayuno bíblico que es una abstinencia de alimentos. Y veía cómo el Señor o Jesús recalcaba que porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea, Él decía nada es imposible. Así que yo había decidido creer que aunque mis ojos vieran lo contrario, para Dios no iba a ser imposible restaurar mi matrimonio. Y recuerdo entonces que fui empezando a calmar más mis emociones, a sentir más deseo de la palabra. Ya yo estaba leyendo la palabra de una manera cronológica, secuencial. Estaba leyendo, o sea, yo leía el libro de Marcos, pero leía un capítulo diario. Pero también leía devocionales. Recuerdo también que en el libro de Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio, te hacen la recomendación de todos los días leer Salmos y Proverbios. Hay una guía muy fácil para leer los Salmos y Proverbios que consiste en tomar la fecha de hoy. Vamos a decir, por ejemplo, el 1 de octubre. Entonces se lee Salmos 1 y se le van sumando 30. Es decir, tú lees el 1, el 31, el 61, el 91, así sucesivamente. Y lees el capítulo 1 de Proverbios. Yo empecé a hacer ese plan de lectura aparte del libro de Marcos porque yo tenía mucha sed del Señor. Y empecé a ver frutos porque mi esposo empezó a tener un acercamiento. Me dijo que había considerado volver a la casa, pero que él necesitaba tener paz, que él no quería contiendas, que no quería pleitos, que no quería esa mujer controladora que yo solía ser. Y yo tranquila y esperaba. Sin embargo, yo ya estaba enterada de que él tenía otra relación, pero en obediencia no le reclamaba sobre eso en esos momentos y esperaba en Dios. Y a pesar de que él me decía que iba a regresar, que ya pronto iba a volver, mis ojos veían que aunque él me lo decía, él estaba muy comprometido con la relación que tenía. Hasta que llegó un momento en que yo me desesperé y le reclamé. Le dije, pero ¿por qué no vuelves? ¿Por qué haces esto? O sea, le reclamé sus acciones. Y le dije que tomara una decisión. Cosas que realmente, o sea, eso yo lo hice en sabiduría porque yo no oré, fue fruto de mis emociones, que yo le dije a mi esposo que él tenía que tomar una decisión. Y para mí, como ya él estaba por volver y se queda callado, yo dije, bueno, ya, va a venir. Y me dijo que no, que hiciéramos entonces
la separación legal, que preparáramos para el divorcio, porque él no iba a volver conmigo. De verdad que fue algo muy, muy doloroso para mí. Obviamente, yo esperando otra respuesta y recibo otra. Y recuerdo que él me había dicho, porque yo solamente pude llorar, tenía a mi bebé en brazos en ese momento, él estaba lactando, y recuerdo que él se me acerca y me dijo, tú eres una gran mujer y no mereces esto que te estoy haciendo. Y yo simplemente le dije, pero ¿por qué lo haces? Y su respuesta fue, no lo sé, y se fue. Y ahí fui comprendiendo de que mi esposo estaba siendo víctima del enemigo. No era él, sino lo que operaba en él. Mi esposo estaba confundido. Y yo de verdad lo único que pude hacer fue, ese día sí estuve muy triste, pero al otro día renové mi mente leyendo la palabra. Ese día fue un 7 de noviembre, lo recuerdo porque lo recuerdo más por el hecho de que yo estaba leyendo Salmos 7, 37, Salmo 127, Proverbios 7. Y recuerdo haber leído Salmo 37, 4, que dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y yo decía, wow, ¿será posible? Pero seguía leyendo y encontré Salmos 127 de 3 al 5, que dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Y le comparto este versículo porque una de las razones que alegaba mi esposo es que él no se sentía preparado para tener 3 hijos. Y era porque realmente yo tomé la decisión de haber tenido esos hijos. Bueno, no quiero profundizar, no quiero entrar en detalles, pero realmente yo no validaba la opinión de mi esposo cuando yo pensaba que era el momento de tener hijos o cómo tenían que hacerse las cosas. Y a raíz de eso, mi esposo se enojó conmigo. Sin embargo, el Señor me quiso dejar dicho y quiso darle esta palabra a mi esposo, que aunque no se la compartí, pero pueden ver, cuando buscamos al Señor, cuando buscamos sus rostros, cuando leemos su palabra, cómo Él nos habla en medio de una situación. Yo estaba leyendo simplemente una guía, un plan de lectura, y el Señor me habló a través de 2 versículos. Y es tan hermoso porque el Señor me dijo, no te sientas triste porque tú seas madre de 3, porque ahora no puedas hacer las cosas que tú quieres hacer por estar criando niños. Tus hijos son una bendición. A Dios las gracias por ser siempre tan bueno, tan misericordioso y, como dice su palabra, su pronto auxilio en momentos de angustia, porque ahí estaba Él confortándome, consolándome a través de su palabra. Luego una amiga se acerca porque ve la situación que hay entre nosotros y obviamente uno comete el error de hablar mucho, pero muchas veces también el Señor también sabe poner en personas el deseo de orar por ti o de acercarse a ti. Cuando le dije que, o sea, como ya estaba la situación que estábamos separados y que ya íbamos a empezar el divorcio, yo le dije que mi único refugio era el Señor y mi única esperanza estaba en el Señor. Y ese día me regala a ella un versículo que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo decía, qué coincidencia, pero realmente una coincidencia, de que Él me estaba repitiendo de nuevo ese versículo. De verdad, yo me apropié de ese versículo es mi favorito. Y a partir de ahí, entonces en mí empezó a nacer un deseo por gozarme en el Señor. Ya realmente yo no pasaba tiempo, yo no veía redes sociales, y cuando veía redes sociales eran cuentas cristocéntricas que hablaran de la restauración matrimonial. Yo había leído el libro de cómo Dios puede restaurar tu matrimonio y había buscado en internet su ministerio,
donde ellos tienen el libro, pero también tienen otros libros como de renovar la mente, donde te dan recomendaciones de hacer el Señor el rey de tu corazón. Porque Él dice en su palabra que Él es nuestro esposo. Y yo a partir de ahí fui todavía más intencional en buscar al Señor. Empecé más a escuchar alabanzas, aún en medio del dolor yo alababa. Cada vez que estaba triste, cada vez que venía a mi pensamiento de tristeza o de ansiedad, yo oraba más. Desde que tenía un momentito a sola, yo tomaba la Biblia y leía lo que tenía que leer, o empecé a leer también la historia de Job porque sentía cierta conexión con la historia de Job. O sea, conocía la historia, pero nunca la había leído. Y a partir de ahí empecé a ser intencional. Luego voy a contarle en un próximo video cómo fue entonces que llegó a mí esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quise dejarlo en esta parte porque realmente quisiera que esta parte de mi historia sirva como una inspiración para aquellas personas que creen que no tienen esperanza, para aquellas personas que están desesperadas y no saben por dónde empezar, para que no crean que esto es un checklist de que si haces esto, esto y esto, ya entonces van a restaurar tu matrimonio. La restauración es por gracia. Pero como dice su palabra, Dios quiere que todos seamos salvos. Así que no nos desesperemos y abracemos este proceso. De verdad que, aunque fueron momentos muy tristes, de mucho dolor, con esto pude comprender el gran amor del Señor. Así que en un próximo video les voy a contar otra parte de mi proceso. Les invito a que si este video ha sido de gran bendición para ti, puedas suscribirte a nuestro canal y puedas compartirlo, porque debemos de dar testimonios de la mayoría de nuestro Señor. Muchas bendiciones y hasta un próximo video.